¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Hernández Orantes de la licenciatura en Matemáticas eh, en la Universidad Abierta y Estancia de México. La asignatura es el contexto socioeconómico de México y esta es la evidencia de aprendizaje, que es la vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador. Aquí también se encuentran mis datos y entonces pues vamos a empezar. Primeramente la introducción que nos dice el neoliberalismo es una política nacida en Inglaterra y Estados Unidos, en la cual se establece que el Estado no debe tener intervención en la economía, o mejor dicho, en el mercado. Una de las primicias de esta política neoliberal fue que los demás países querían hacer negocios con estos, o los que quisieran hacer negocios con estos debían adoptar todas las condiciones que ellos marcaran. Y estas, claro, se hizo a través del Fondo Monetario Internacional, claro, y otras instancias. Debían de cambiar la política a una neoliberal donde los gobiernos de estos países, sus empresas e incluso sus agencias pudieran entrar sin ningún problema a hacer y deshacer a su voluntad. Lo primero en afectarse, como estudiamos en esta unidad, fue que el Estado debía vender al mejor postor sus empresas estratégicas a la iniciativa privada y bueno, y esas empresas, si eran gringas, pues eran mejor recibidas. La globalización, por otro lado, es el fenómeno que viene de la mano con el neoliberalismo, ya que a través de este se podían desechar los aranceles a los productos de Estados Unidos, disfrazando de que esos países podían exportar sus productos, que en cierta forma sí es cierto, a través de los tratados de libre comercio y todo eso, pues sí, México, por ejemplo, se ha visto beneficiado, pero inicialmente fue un problema porque ninguna empresa o casi ninguna del país estaba lista para tener ese acceso al mercado. La verdad es que todas estas políticas crearon pobreza, desempleo, devaluación y pérdida de la soberanía de los países, incluido en estos países México, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces primeramente el cuadro comparativo sobre el neoliberalismo en México. Primeramente, vemos aquí en el cuadro, tenemos el periodo, bueno, eh, tenemos aquí nació en el 82 con Miguel de la Madrid, después Carlos Salinas, Ernesto Zedillo. Bueno, eh, cuando Miguel de la Madrid entra al poder, pues asciende el poder de los tecnócratas, que son muy mencionados incluso por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues son sujetos que estudiaron en Harvard y que no tienen ninguna experiencia política, pero pues sí tienen muchas influencias en los políticos de aquí de México, ¿no? Con la firma de nuevo acuerdo con el FMI se obtuvieron préstamos, o sea, se incrementó la deuda. Eh, por ejemplo, en 1987 hubo una caída del Producto Interno Bruto al registrarse un índice negativo de menos 3,4% y la inflación superó la barrera de tres dígitos, 167%, o sea, terrible. En 1987 ocurrió un desplome de la Bolsa Mexicana de Valores, también hubo fuga de capitales eh, y la decadencia del nivel de vida, salarios también cayeron en amplios sectores de la población y también se incrementó los precios de los productos básicos, una devaluación constante del peso frente al dólar. Y luego en el 88 pues también hubo unas concurridas elecciones, pero que sabemos que ahí el Estado metió la mano y se benefició a Carlos Salinas de Gortari con la caída del sistema, ¿verdad? Eso fue pues el primer fraude fuerte que se dio aquí. Por otro lado tenemos después, bueno, cuando llegó Carlos Salinas de Gortari, y también, pues lo que hizo él es vender, ¿verdad? Vender y vender todas las empresas del Estado. Se vendió incluso Telmex
a su amigo Slim, que después se volvió uno de los más ricos de México, o bueno, más bien ahora el más rico de México y algún tiempo uno de los más ricos del mundo. También se modificaron el modelo de la industrialización, sustentado en el proceso intuitivo de importación y la política proteccionista, pues sí, eso era lo que había que eliminar. La industria maquiladora se consolidó por la decisión de orientar las actividades, ¿verdad? Que querían que fuéramos una maquiladora universal. También se firmó el Tratado de Libre Comercio, donde eh, México pues entraba, se quitaban los aranceles, era precisamente la parte globalizadora, se quitaban los aranceles. En un inicio pues no, México no se vio beneficiado porque los que estaban más preparados para esto era Estados Unidos. Ahora ya ha ido mejorando, se ha tenido un superávit en cuestión de exportaciones e importaciones, pero pues sí, inicialmente en este sector de exportaciones e importaciones, pues sí fue algo malo para la economía. Como les decía, la venta de grandes empresas para estatales, se aceleró la campaña de privatización que comenzó en el 82. Y bueno, también el Cedillo siguió con esta política y pues empezó con su devaluación de diciembre, el famoso eh, del 94, en 1994, la devaluación de diciembre. eh, y bueno, hubo recesión, el mercado de valores perdió 40%, aumentaron el desempleo y también el subempleo. En 1995 se instrumentó el rescate financiero por 50 millones de dólares, que se tradujo en un alto costo económico para México. En el primer trimestre de los 95 irrumpió la recesión económica más grave y profunda de México y cayó durante el año menos 6.9% y el consumo global bajó menos 11.7%. La crisis bancaria desencadenó tendencias deflacionarias, bajó la producción, inversión y empleo asociadas a altos niveles de sobreendeudamiento público y privado. Eh, También, bueno, sabemos que en este caso, sabemos también que se produjo lo que era el Fobaproa, ¿no? Como vemos aquí ya en la siguiente parte de este cuadro, donde precisamente en este sucedillo fue lo terrible, lo más que terrible que le pudo ocurrir a México fue el Fobaproa, donde todos tenemos que pagar aún nuestros hijos tenemos que pagar la deuda que nos puso para salvar a sus amigos Ernesto Zedillo. Y bueno, otros eventos importantes, por ejemplo, para Miguel de la Madrid fue el sismo del 85. Eh, lo positivo que trajo esta tragedia fue la organización de la sociedad civil, que fue capaz de defender los derechos de las personas y de tomar providencia con respecto a la naturaleza. Yo recuerdo este sismo me tocó que realmente la población, como dice la sociedad civil era la que estaba realmente rescatando. El gobierno por un momento no quiso hacer nada, no aceptó ayuda de nadie de otros países. Dijimos que fue eh, pues fue verdadero estupor de este señor Miguel de la Madrid no hacer nada cuando pasó esa tragedia. Carlos Salinas lo detuvo en los eventos importantes, la revuelta armada del Ejército Zapatista de la Universidad Nacional, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, y la ejecución de Francisco Ruiz Massieu. Esos fueron los antecedentes o los eventos importantes que se dieron con este señor. Bueno, por otro lado tenemos el cuadro comparativo sobre el neoliberalismo en México, ¿sí? La infografía, ¿sí? En el primer caso se explica qué es la globalización, que es precisamente la mundialización es un proceso político, económico, tecnológico, ¿sí? Que se mundializa a través de todo el mundo. No solamente el sector político, económico y tecnológico, sino también el cultural. También se funda en la creciente comunicación
e interdependencia entre los distintos países del mundo. Sus características: la apertura de los sistemas económicos nacionales y por tanto disminución y desaparición de las políticas proteccionistas, aumento del comercio internacional, expansión de los mercados financieros, movilidad de los factores de producción, innovación tecnológica, incremento del desempleo. ¿Y cuáles son las consecuencias? El aumento de la interdependencia de los países diferentes, tendencia a la formación de polos económicos, liberación y desregulación y privatización. Consecuencias en México, pues repercusiones económicas, laborales y sociales, incorporación de ambos miembros de la familia al mundo laboral, incremento del requisito de escolaridad, aumento de la migración también. Bueno, ahora pues ya viendo habiendo visto lo de la infografía, ¿cuál es el impacto del neoliberalismo y la globalización en mi familia, comunidad y Estado? Bueno, primeramente yo recuerdo en ese entonces que, eh, pues mi papá perdió el trabajo y casi inmediatamente que entró Miguel de la Madrid, empezaron los cambios en su empresa. Él era periodista gráfico del Universal y perdió el empleo. Y pues sí, tuvimos momentos muy difíciles donde mi papá se tuvo que subemplear, tuvo que ponerse a vender muchos, pues eso como le decían en ese entonces, del mil usos. Y, eh, y pues bueno, yo me vi afectado en el aspecto de que tuve que ayudarle, ¿no? Y pues no es porque no quiera ayudarle, sino que yo estudiaba, yo quería hacer otras cosas y muchas veces tenía que estar trabajando o ayudándole a mi padre. Mi madre tuvo que empezar a trabajar tiempo después, junto con mi padre. Empezaron problemas en la familia por lo mismo, por la economía. Eh, y bueno, sí, el crecimiento en la economía de mi familia se ve muy lento, o sea, casi no, durante décadas no creció la economía en mi familia. No estuvimos en la pobreza extrema, pero sí pasamos tiempos muy difíciles. Eh, luego, finalmente, bueno, eso duró más de 30 años y yo ya llegando, yo tengo una carrera en comunicaciones electrónica y pues esto me afectó en que viví como el salario subía muy poco y los precios se disparaban. En mi vida profesional empezó el outsourcing, yo sufrí del outsourcing, yo dejé de trabajar en la industria porque me fastidió el outsourcing, donde me mantenían con el mismo salario hasta 4 años y cada año, sí, cada año, a veces, ya después se hizo, ya después de cada año, ya después se hizo cada 6 meses, estar firmando contratitos, ¿no? Y la verdad, yo sí decidí renunciar a eso y me dediqué por eso a la educación. En mi entorno comunitario, pues también empezó la migración, empezaron a migrar los hermanos de mis amigos a Estados Unidos porque aquí no encontraban una oportunidad. Entonces creo que sí fue un problema esto, ¿no? Eh, bueno, también se observó pues cómo el ingreso no subía, el salario se mantenía igual. Y la estrategia neoliberal no ha traído ninguna digamos, un mayor ingreso, una mejora para la población, sino más bien un deterioro del bienestar en la gran mayoría de los mexicanos, como lo mencionan los textos que nos dejó leer el profesor. Y la conclusión: las políticas impuestas por los presidentes priistas neoliberales, dudo mucho que haya sido su idea, sobre todo para beneficio de México y su población, sobre todo la población más vulnerable, ¿verdad? Pienso que lo impuso más bien Estados Unidos para su beneficio, pero estas políticas solo hicieron a los pobres aún más pobres y a los ricos todavía más ricos, ayudados por el tráfico de influencias y corrupción presentes en esos gobiernos de México. No hubo nunca un crecimiento a niveles que prometieron. La devaluación del peso fue terrible, la inflación, también los gasolinazos, claro.
Estuvo a punto de desaparecer la clase media, que era lo que querían, que desapareciera la clase media, para pasar a ser los nuevos pobres. Los únicos beneficiados fueron los amigos de los presidentes en turno o políticos, empresas extranjeras, y en particular me estaba tomando muy en serio migrar a Canadá u otros países. Si no hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador, hubiera hecho este plan que ya tenía. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas y pues muchas gracias.